Alrededor de las 10 de la noche, un grito desgarrador rompió el silencio de la casa. Era la voz de Nalinee, proveniente de la cocina. Chrysorn, alarmado, se apresuró lo mejor que pudo con su silla de ruedas, y al llegar, la vio en el suelo, sujetándose el hombro ensangrentado. Hola y bienvenidos al canal. Hoy nos adentramos una vez más en algunos de los casos más escalofriantes de la vida real que siguen ocurriendo en diferentes rincones del mundo. Esta vez, nuestra historia nos lleva a Salavan, una región de Laos donde se desarrolló un suceso tan perturbador como difícil de creer. Ahora bien, la realidad es que muchos crímenes tienen su origen en deseos incontrolables, en impulsos que algunas personas simplemente no pueden o no quieren contener. Lamentablemente, esto suele desembocar en situaciones en las que otros terminan pagando el precio, viéndose obligados a ser parte de esos antojos oscuros y retorcidos. El caso de hoy está directamente relacionado con esta idea. Así que, ¿cuál es la historia completa detrás de este inquietante suceso? Quédate con nosotros y descúbrelo. Antes de sumergirnos en esta historia, tómate un momento para darle al botón de me gusta, dejar tu comentario, suscribirte y compartir este relato con tus amigos. Ahora sí, hablemos de Nalinee, una mujer cuya vida ha estado llena de giros inesperados y cambios constantes. Nalinee nació en 1971 en Phontan, Laos. Segunda de 4 hermanos, siempre tuvo un espíritu valiente y aventurero, guiado por su corazón sin importar a dónde la llevara. Tras terminar la secundaria, decidió hacer las maletas y mudarse a Nakosao, donde consiguió trabajo en una tienda de ropa. Allí conoció a un hombre y en 1995 se casaron. Pero la felicidad duró poco. La relación se vino abajo después de solo 5 años. Ambos fueron infieles, y con el tiempo, se dieron cuenta de que querían cosas muy diferentes. Finalmente, se separaron sin haber tenido hijos. En 2001, Nalinee volvió a casarse, esta vez con un hombre viudo. Quedó embarazada 2 veces, pero ambas veces sufrió abortos espontáneos, una pérdida que dejó una marca profunda en ella. Como si eso no fuera suficiente, su esposo terminó alejándose y encontrando consuelo en otra mujer. En 2004, Nalinee se encontró de nuevo sola, rota por dentro pero decidida a seguir adelante. Buscando un nuevo comienzo, se mudó a Salavan, Laos. Allí conoció a Phailen, una mujer que trabajaba en un club nocturno. Rápidamente se hicieron amigas inseparables, y gracias a su apoyo, Nalinee consiguió trabajo como camarera en el bar. En 2006, el amor volvió a tocar su puerta. Conoció a otro hombre y, tras solo 2 meses de relación, se casaron. Pero la historia parecía repetirse. Quedó embarazada nuevamente y, una vez más, perdió al bebé. En 2010, su tercer matrimonio terminó cuando su esposo la dejó por otra persona. A lo largo de todas estas pérdidas y desilusiones, solo Phailen permaneció a su lado, siendo su amiga leal en cada momento difícil. Avanzamos hasta 2015, cuando Nalinee conoció a Chrysorn, un viudo con 2 hijos que solía frecuentar el bar donde ella trabajaba. Era un hombre solitario, que encontraba consuelo en compartir sus pensamientos con ella. Poco a poco, su amistad se transformó en algo más, y en mayo de 2016, con la bendición de sus hijos, se casaron. A los 45 años, Nalinee sintió que finalmente había encontrado estabilidad con Chrysorn, quien en ese entonces tenía 56. La pareja se mudó a la espaciosa casa de Chrysorn en Salavan, una propiedad con un gran jardín y un patio trasero. Chrysorn, un apasionado de las plantas, había sido dueño de un negocio de paisajismo. Ahora, semijubilado, dirigía un pequeño taller a unos 7 kilómetros de su casa. La vida en la casa era bastante animada. También vivía allí Borawit, el hermano menor de Chrysorn, de 46 años. Pasaba la mayor parte de su tiempo en el taller, casi nunca estaba en casa. Su esposa e hijo vivían en Mowang Tomlan, y debido a tensiones en la relación, rara vez los visitaba. Salía temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche, completamente dedicado a su trabajo. Otro miembro de la casa era Bonson, el jardinero de 35 años encargado de cuidar las queridas plantas de Chrysorn. Su esposa, Suada, lo visitaba cada pocos días para ayudar con la limpieza y la colada. Las comidas, en su mayoría, venían de un servicio de catering, ya que Chrysorn seguía una dieta especial para controlar su diabetes. Cuando Nalinee se instaló en la casa,
Asumió prácticamente todas las responsabilidades del hogar. Se encargaba de la ropa, la limpieza y las comidas de su esposo. Poco a poco, las visitas de Suada se volvieron menos frecuentes hasta desaparecer por completo, ya que Nalinee prefería manejarlo todo ella misma. Viviendo allí, Nalinee descubrió que su esposo tenía una herencia considerable, y además, recibía dinero mensualmente de sus hijos en Akosao. Fue entonces cuando decidió abrir un pequeño taller, en parte para darle a su cuñado Borawit un trabajo estable. El taller era modesto, con solo 3 mecánicos, y aunque no generaba grandes ingresos, mantenía las cosas en funcionamiento. Sin embargo, con el tiempo, Nalinee comenzó a notar algo peculiar en la vida privada de Chrysorn. Descubrió que tenía la costumbre de visitar sitios web para adultos y ver programas explícitos. Al principio, esto la tomó por sorpresa, pero con el tiempo se adaptó. De hecho, terminó acompañándolo, y poco a poco, verlos juntos se convirtió en parte de su rutina diaria. Durante casi 2 años, esta dinámica se mantuvo entre ellos, sin generar ningún problema. Aunque Nalinee no podía tener hijos, Chrysorn parecía no darle importancia. Para él, la felicidad y una vida plena valían mucho más que cualquier otra cosa. Pero en marzo de 2018, todo empezó a cambiar. La salud de Chrysorn se deterioró considerablemente. Su diabetes empeoró, obligándolo a ir y venir del hospital en varias ocasiones. Ya en casa, pasaba la mayor parte del tiempo descansando y recibiendo terapia, lo que hizo que Nalinee comenzara a sentirse sola. Intentó mantener la rutina que tenían antes, pero ver los programas por su cuenta no era lo mismo. Cada vez que intentaba tener intimidad con Chrysorn, él simplemente no tenía energía. Las cosas se tornaron aún más extrañas en abril de ese año. De la nada, Borawit, el hermano menor de Chrysorn, anunció que se mudaría al taller para vivir allí. Su excusa fue que en el taller se sentía más cómodo. Aquello dejó desconcertado a Chrysorn. El lugar era pequeño, ruidoso, lleno de mosquitos y, definitivamente, no era un sitio ideal para quedarse a dormir. ¿Por qué alguien cambiaría la comodidad de una casa espaciosa por algo así? A pesar de las preguntas de su hermano, Borawit nunca dio una respuesta clara y solo volvía a casa cuando Chrysorn lo llamaba específicamente. Un mes después, en mayo de 2018, Bonson, el jardinero de confianza de la familia, también comenzó a comportarse de manera extraña. Antes, siempre cuidaba meticulosamente el jardín, y a menudo, se quedaba hasta tarde ayudando en la casa. Pero ahora, cada vez se marchaba más temprano, con la excusa de que debía visitar a su hijo enfermo. Sus ausencias se volvieron tan frecuentes que su esposa, Suada, tuvo que empezar a cubrir sus tareas, regando las plantas y manteniendo el jardín en orden sin dar muchas explicaciones. Este cambio no pasó desapercibido para Chrysorn ni Nalinee, quienes no tardaron en preguntarle a Suada por el comportamiento de Bonson. Pero sus respuestas eran vagas y se limitaba a decir que era por asuntos familiares, sin dar detalles. Esto levantó aún más sospechas. Bonson siempre había sido alguien de confianza, una persona que, en el pasado, incluso había dejado de lado momentos importantes, como el nacimiento de su propio hijo, para cumplir con sus responsabilidades en la casa. Ahora, sin embargo, parecía estar alejándose sin motivo aparente. En julio de 2018, Nalinee acompañó a Chrysorn al taller y, por casualidad, se fijó en uno de los mecánicos, un joven de 23 años llamado Sutipong. A primera vista, no parecía alguien fuera de lo común, pero su educación y sus constantes saludos llamaron su atención. Aunque solo había terminado la escuela secundaria, Sutipong era increíblemente hábil con la reparación de automóviles, y gracias a su destreza, se había ganado la confianza de Borawit para encargarse de los trabajos más difíciles. Nalinee no pudo evitar sentirse intrigada por él y, casi sin darse cuenta, comenzó a encontrar razones para visitar el taller con más frecuencia. La oportunidad de acercarse más se presentó cuando, poco después, Borawit anunció que se tomaría unas semanas de descanso para visitar a su esposa e hijos en Bangkok. Durante ese tiempo, Nalinee empezó a pasarse por el taller casi a diario, con la excusa de ayudar a su marido a vigilar las cosas. Pero en realidad, lo que hacía era observar a Sutipong mientras trabajaba. Le fascinaban su complexión musculosa, sus manos fuertes, e incluso sus dedos gruesos. Aquella admiración se fue transformando poco a poco en algo más, y pronto se lo confesó a su amiga Failen, compartiéndole las fantasías que comenzaban a invadir su mente. Para ella, la situación no ayudaba en nada,
Chrysorn cada vez estaba más frágil y confinado a su silla de ruedas, lo que hacía que la soledad y la inquietud dentro de ella crecieran sin control. Las cosas tomaron un giro inesperado en septiembre de 2018. De repente, Bonson y Suada anunciaron su renuncia. Dijeron que querían regresar a su pueblo para cuidar de sus padres ancianos, pero, al igual que antes, evitaron dar una razón clara sobre por qué tomaban esa decisión. Esto despertó las alarmas de Chrysorn, quien incluso le preguntó a Nalinee si había tenido algún problema con ellos. Pero ella negó cualquier conflicto, asegurándole que todo estaba bien. Aún así, algo dentro de él le decía que había más de lo que parecía a simple vista. Se preguntaba si había ocurrido alguna discusión entre Bonson y Borawit o si, quizás, algo más, algo inexplicable, estaba haciendo que la casa se volviera menos acogedora para quienes vivían allí. Pero Nalinee no le dio demasiada importancia. Le dijo que no pensara tanto en ello y que, en su lugar, se concentrara en lo más importante, su salud. Sin jardinero a la vista, Nalinee propuso que Sutipong ayudara temporalmente con el jardín. A Chrysorn le pareció una buena idea, así que le ofrecieron el doble de su salario habitual para que dedicara 1 o 2 horas cada mañana a la casa antes de ir al taller. Sutipong aceptó sin dudarlo. Necesitaba dinero extra porque estaba ahorrando para casarse con su novia. En octubre, incluso se mudó a la casa de Chrysorn para que todo fuera más práctico. Borawit solía aconsejarle que no se matara trabajando, pero Sutipong era joven, ambicioso y no sabía decir que no a una tarea, sin importar lo dura que fuera. Pero entonces, la noche del 16 de noviembre de 2018, todo cambió. Alrededor de las 10 de la noche, un grito desgarrador rompió el silencio de la casa. Era la voz de Nalinee, proveniente de la cocina. Chrysorn, alarmado, se apresuró lo mejor que pudo con su silla de ruedas, y al llegar, la vio en el suelo, sujetándose el hombro ensangrentado. Sin perder tiempo, gritó llamando a Sutipong, pero no obtuvo respuesta. Desesperado, marcó el número de emergencias y luego contactó a Borawit para que fuera inmediatamente a la casa. Nalinee pasó 3 días en el hospital. Cuando por fin pudo hablar, aseguró que había sido Sutipong quien la había atacado. Insistió en que la policía lo arrestara. El 20 de noviembre de 2018, los agentes se presentaron en la casa de Sutipong. Sorprendentemente, su familia los recibió con una calma inquietante, como si ya estuvieran esperando su llegada. Sutipong no intentó escapar ni poner resistencia, se entregó en silencio. Lo llevaron a la comisaría, acompañado de Borawit, quien se mantuvo firme a su lado, decidido a defenderlo. Entonces, la verdad empezó a salir a la luz. Según las confesiones de los involucrados, todo había comenzado mucho antes. Cuando Nalinee llegó a la vida de Chrysorn, las cosas empezaron a cambiar. Borawit relató que, con el tiempo, su cuñada comenzó a coquetear con él de manera descarada. Pero él, por respeto a su hermano, nunca correspondió a sus insinuaciones. Incómodo y queriendo evitar problemas, optó por mudarse al taller. Pensó en contarle a Chrysorn lo que estaba pasando, pero con su salud en declive, temió que la noticia solo lo debilitara aún más. Así que decidió callar. Cuando Bonson, el jardinero de toda la vida, renunció, Nalinee volvió su atención hacia alguien más, Sutipong. Al principio, el joven mecánico rechazó todos sus intentos de seducción. Pero Nalinee no se dio por vencida. Inventó una historia enredada sobre un supuesto ritual necesario para salvar el taller. Según ella, un maestro espiritual había advertido que el negocio estaba bajo una maldición oscura y que la única manera de romperla era que ella realizara un acto ceremonial con un hombre soltero. Ese hombre debía ser Sutipong. Al principio, él no le creyó. Pero Nalinee supo manipularlo con palabras calculadas y miedo disfrazado de urgencia. Lo convenció de que, si no accedía, el taller caería en la ruina, y todos los trabajadores, incluido él, perderían su empleo. A regañadientes y aún dudando, Sutipong terminó cediendo. Durante un mes entero, Nalinee lo obligó a seguir sus instrucciones, todo bajo el pretexto de ese supuesto ritual. Pero con el tiempo, las dudas de Sutipong se hicieron más fuertes. Algo no cuadraba. Hasta que un día, cansado de la situación, decidió hablar con Borawit. Fue entonces cuando todo se vino abajo. Borawit le contó la verdad. Nalinee había intentado hacer lo mismo con él. La historia de la maldición no era más que una mentira para manipularlo.
Ambos entendieron que habían sido víctimas de un engaño y tomaron la decisión de acudir a la policía. Pero lo que menos esperaban era que las autoridades no los tomaran en serio. Los agentes se rieron en su cara. Les dijeron que, sin pruebas concretas, su denuncia no tenía fundamento. Y aún más, cuestionaron cómo podían demostrar algo así. Sintiendo que no tenía escapatoria, Sutipong llegó a su límite. La noche del incidente, Nalinée intentó una vez más obligarlo a realizar el supuesto ritual. Pero esta vez, el joven no pudo más. En un arrebato de ira, tomó un cuchillo de cocina y la atacó, hiriéndola en el hombro y dejándola inconsciente en el suelo. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, el pánico se apoderó de él. Sin saber qué hacer, salió corriendo de la casa y se refugió en la de su familia. No volvió al trabajo en los días siguientes, pero sí le envió un mensaje a Borawit, diciéndole que pensaba entregarse. Sin embargo, cuando llegó el momento, el miedo lo paralizó. En lugar de presentarse ante la policía, se encerró en su habitación y esperó. El sábado por la tarde, las autoridades llamaron a su puerta. Sutipong no dijo una palabra ni puso resistencia. Se dejó arrestar sin oponer objeción. Borawit lo acompañó hasta la comisaría, decidido a contar la verdad sobre lo que había llevado a esa noche fatídica. Durante el juicio, la defensa de Sutipong argumentó que había actuado en defensa propia tras haber sido llevado al límite. Su abogado insistió en que él ya había denunciado la conducta de Nalinée antes, pero las autoridades no le hicieron caso. También señaló lo difícil que suele ser para los hombres que sus denuncias sean tomadas en serio en casos como este. Para reforzar la defensa, el abogado llamó a testificar a Bonson, el antiguo jardinero. Lo que reveló fue impactante. Bonson contó que él también había sido víctima de Nalinée en el pasado. Explicó que, cuando la salud de Chrysorn empezó a deteriorarse, ella inventó una historia absurda. Dijo que había un ritual necesario para la recuperación de su esposo y que solo podía realizarse con otro hombre. Al principio, Bonson accedió, pero pronto se sintió abrumado por la culpa de estar traicionando a su esposa, Suada. Cuando finalmente le confesó la verdad, ella le pidió que renunciara inmediatamente. Así se explicó su salida repentina del trabajo. El testimonio de Bonson fue crucial, especialmente porque Suada lo respaldó por completo. Juntos, mostraron un patrón de comportamiento que coincidía con lo que Sutipong había vivido. Pero el golpe final para la defensa de Nalinée vino de donde menos se esperaba, su propia amiga, Phaylen. Phaylen subió al estrado y, contra todo pronóstico, decidió decir la verdad. Confesó que Nalinée le había contado su idea del ritual mucho antes y que incluso se jactaba de lo fácil que era manipular a los jardineros. Según Phaylen, después de casarse con Chrysorn y descubrir ciertas películas para adultos, Nalinée empezó a desarrollar deseos cada vez más incontrolables. Justificaba sus acciones diciendo que todo era por el bienestar de su marido. Al principio, intentó satisfacer sus fantasías con hombres de compañía, pero cuando eso dejó de ser suficiente, empezó a fijarse en Bonson y luego en Sutipong. El testimonio de Phaylen no solo fue impactante, sino que también estaba respaldado por conversaciones de WhatsApp entre ambas. Esos mensajes dejaron en claro que todo había sido un engaño bien calculado por parte de Nalinée. En la sala del tribunal, Nalinée no pudo hacer nada más que quedarse en silencio mientras las pruebas se acumulaban en su contra. Sabía que no había salida. Phaylen, aunque consciente de que su confesión significaba perder la amistad de Nalinée, sintió que era lo correcto. Después de ver el sufrimiento de Sutipong y Bonson, ya no podía seguir guardando el secreto. Finalmente, el veredicto se dictó el 21 de octubre de 2020 en el Tribunal Regional de Salavan. Sutipong fue declarado culpable de agresión en segundo grado, pero el juez reconoció que había actuado en defensa propia. Su condena fue de 4 años de prisión, con la reducción del tiempo que ya había pasado detenido mientras esperaba el juicio, retrasado por la pandemia. Nalinée, por su parte, fue condenada a 29 meses de prisión por conducta indebida y manipulación. A sus 50 años, enfrentó las consecuencias de sus actos. Pero la historia no terminó ahí. Solo 3 meses después del veredicto, en enero de 2021, Chrysorn falleció a los 61 años debido a su enfermedad. Su muerte cerró un capítulo caótico y doloroso, dejando atrás una historia de manipulación, traición y consecuencias que resonaron mucho más allá de las paredes de aquella casa. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?